¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas los que nos siguen por redes sociales y también por el Zoom que estamos realizando el día de hoy en el contexto y en el marco de cultura digital en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, desde la Coordinación de Apoyo a la Educación Mixta y Virtual, Virtuami, pues traemos este tema de cultura digital, un tema que nos parece disruptivo, interesante, innovador, que es el tema de inmersión stream, explorando la realidad mixta y la robótica en la educación. En este sentido, pues hemos invitado y nos da mucho gusto tener aquí al doctor Hipólito Aguilar Sierra, quien es un experto en el tema y además, pues nos da mucho gusto, doctor, tenerte con nosotros. Sabemos que tienes una amplia experiencia y también lideras una serie de proyectos muy importantes. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Te voy a presentar, no voy a enunciar toda la trayectoria tan grande que tiene el doctor. Sin embargo, bueno, pues mencionaré algunos puntos que nos parecen muy importantes de la formación y de la experiencia académica que tiene el doctor Hipólito. El doctor Hipólito Aguilar Sierra es ingeniero en mecatrónica por el Instituto Politécnico Nacional. Realizó estudios de maestría y doctorado en el Departamento de Control Automático del CIMBESTAB, Unidad Zacatenco. Y bueno, su trayectoria académica implica también cargos como profesor de asignatura en la Universidad del Valle de México, profesor investigador de tiempo completo por la Universidad Politécnica de Tulancingo. También ha sido jefe de cuerpos académicos en instrumentación y control, y desde el 2020 se desempeña como maestro de tiempo completo investigador B en la Universidad de La Salle, México, donde actualmente lidera diversos proyectos, entre ellos Robotic and Solution y Lab, laboratorio enfocado al desarrollo de soluciones robóticas para la salud, la inclusión y la automatización inteligente. Bueno, doctor, pues te damos la más cordial bienvenida. Un gusto que estés aquí con nosotros en este tema que nos parece pues interesante y también innovador en este sentido, de frente a toda el avance tecnológico y a todos los proyectos en el campo educativo que tú has desarrollado. Pues bienvenido, doctor. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias, doctor Pablo, por la presentación. Igual, muchas gracias por la invitación a este espacio, especialmente en su coordinación de apoyo a educación mixta y virtual. Espero que esta plática de esta investigación que he estado realizando estos últimos años les nutra, ¿no?, a sus propios proyectos como tal. Entonces, ahora, si me permiten, voy a compartir mi presentación. Ahí está, sí está el audio. Ahí está. Ahí ya. Solo me confirman, por favor, si ya se ve. Adelante, se ve muy bien. Entonces, como ya lo mencionamos, el día de mi plática del día de hoy es justamente inmersión stream, explorando la realidad mixta y la robótica en la educación. Todo esto en el contexto justamente de estas competencias que se planearon en 2019 de los objetivos y retos de la OCDE para el año 2030. Estamos muy familiarizados justamente con estos conceptos de los ODS, pero también la OCDE a su par también definió algunas metas importantes en aspectos de habilidades digitales que deberían tener nuestros estudiantes para el año 2030. Antes de eso, me gustaría hablar de manera muy breve que es sobre mi institución, que es la Universidad La Salle. La Salle es la red más grande de universidades a nivel del mundo, presente prácticamente en los 5 continentes, en diferentes instituciones. En México tenemos múltiples instituciones, desde primaria hasta universidad, siendo la Universidad La Salle en México la institución de más años en México, y de igual manera un campus más nutrido, ¿no?, aquí en la Ciudad de México. De igual manera, pues nuestro campus se divide en diferentes secciones, atendiendo diferentes facultades. Sin embargo, justamente en el campus Condesa, que es donde me encuentro en estos momentos, y en particular en nuestro centro transdisciplinario de investigación, desarrollo e innovación, es justamente donde nosotros desarrollamos estos proyectos en colaboración con otros colegas, no de manera tan disciplinar como tradicionalmente sería, sino buscamos la y transdisciplina en nuestros proyectos. ¿Eso qué significa? Colaboramos con investigadores de los otros departamentos, como es el de educación, humanidades, ciencias sociales, salud y medicina, ingeniería, ciencias químicas, etcétera. Asimismo, estamos agrupados en más de 20 grupos de investigación, desarrollo e innovación, desarrollando diferentes proyectos. En particular,
Yo pertenezco al grupo de robótica asistencial y colaborativa, cuyos objetivos principalmente es robótica, desarrollo de plataformas robóticas, en particular una en la que son sistemas robóticos asistenciales y colaborativos para la inclusión y bienestar, que es donde nosotros hemos enmarcado justamente estos proyectos de robótica educativa y realidad mixta. Actualmente dentro de nuestro centro transdisciplinario contamos con dos laboratorios pensados en esta parte, que es el de robótica e inteligencia artificial, donde me encuentro en estos momentos, y el laboratorio de visualización educativa, que es un espacio de inmersión justamente para realizar actividades en realidad mixta y aumentada. Ahora, ya entrando de lleno en los objetivos de nuestra plática del día de hoy, uno de los grandes retos que nos enfrentamos como docentes es justamente el abismo entre la enseñanza fragmentada y la complejidad del mundo real. Normalmente estamos habituados o de manera tradicional, justamente de manera muy disciplinar, ¿no? Impartir estas docencias, ya sea desde los niveles básicos de escuela primaria, baja y alta, así como nivel secundaria, medio superior y superior. Sin embargo, al encontrarse el conocimiento de esta manera fragmentada, los estudiantes no pueden enlazar o comunicar o, como ya lo veremos más adelante, encaminar justamente este proceso formativo y cognitivo de las diferentes áreas del conocimiento. Y en general hemos usado de manera tradicional la tecnología como una demostración aislada sin secuencia didáctica, es decir, estamos habituados a usar, como ahorita, ¿no? Diapositivas de PowerPoint, algunas gráficas, algunos videos, pero en realidad no están articulados como nos gustaría. Sin embargo, retomando los que les mencionaba hace unos momentos respecto a la ODS, justamente dentro del mandato de la OCDE para el año 2030 de las habilidades o metahabilidades, que ya se les puede nombrar de esta manera, que deberían tener nuestros estudiantes para el año 2030, está principalmente tener una agencia estudiantil. ¿Eso qué significa? Que los estudiantes tengan la iniciativa de manera independiente, poder definir la ruta de aprendizaje más adecuada para ellos, ¿no? También tener muy en mente lo que es el valor o creación de nuevo valor en el proceso educativo. Es decir, los estudiantes de manera tradicional siempre hacen la pregunta, ¿y esto dónde lo voy a utilizar, no? Entonces, las nuevas tendencias siempre buscan que los ejemplos ya no sean tan académicos, sino que sean más prácticos, estudios de caso. Por lo tanto, estos mandatos de la OCDE también buscan encontrar esta reconciliación entre las tensiones tanto del lado docente como de la parte estudiantil, justamente, ¿no? Una integración más adecuada que como sabremos, la educación STEM justamente busca eso, ¿no? Articular de manera más eficiente. Sin embargo, aún falta mucho camino por llevar a cabo y materializar de manera concreta, sobre todo en instituciones o en poblaciones de escasos recursos, ¿no? Donde acceder a esta tecnología sigue siendo todavía muy costoso. Entonces, ahorita vamos a repasar algunos resultados que he encontrado. Y por último, y no menos importante es justamente la responsabilidad ética de usar estas herramientas, esta información. Actualmente un problema importante de todas estas tecnologías de la educación es la ciberseguridad, la certeza de qué pasa con esos datos, ¿no? Tanto del docente como el estudiante a la hora de entrenar modelos para predecir algún comportamiento estudiantil, personalización de la educación, sigue siendo algo muy importante, ¿no? Por lo tanto, quisiera comenzar con la siguiente reflexión. El problema no es la falta de dispositivos en el aula, de hecho, mm, todos nosotros lo hemos vivido, incluso con nuestros hijos, ¿no? Ya es de manera muy habitual usar dispositivos móviles, ¿no? Sobre todo ahora que existen los agentes de IA, de manera más cotidiana consultarlos. Es decir, el problema no es ya el acceso a la tecnología, es cómo utilizar y transformar esos dispositivos en verdaderas experiencias de aprendizaje con sentido, ¿no? También, como ustedes sabrán, está mucho la discusión de esta parte de la gamificación, ¿no? Esta parte que se corriente o que se impulsó de manera muy exponencial durante la pandemia, en donde prácticamente hubo generaciones que se habituaron en que la única forma en que podían aprender era a través de actividades interactivas como el Kahoot, ¿no? Por mencionar algunas de estas. De igual manera, si algún momento tienen alguna pregunta, con gusto interrúmpame para poder avanzar en la sesión. Ahora, recapitulando antes de entrar justamente cómo la realidad virtual y la robótica facilitan
o son facilitadores de la metodología STEM. Recapitulemos de manera breve qué es el aula tradicional contra el aula STEM. De manera tradicional, el profesor o la educación giraba alrededor del docente, él desarrollaba los materiales y simplemente se dedicaba de manera expositoria a presentar los materiales ante los docentes, ante los alumnos, perdón, y los alumnos de manera convencional simplemente eran observadores, no participaban en el proceso cognitivo más allá de las evaluaciones didácticas que les presentara el docente. De esta manera, pues no había una interrelación, una conexión directamente entre conocimientos y sobre todo la interacción docente-alumno estaba muy limitada, ¿no? El docente expositor y el alumno escuchaba simplemente. Después de ahí, justamente surgió toda esta tendencia de la educación STEM, apilándose en cuatro ejes principales, bueno, cinco, perdón, que sería ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. De hecho, antes del STEAM existía el STEM, donde justamente no aparecían las artes. Sin embargo, esta parte del conocimiento yo considero que es muy práctico, sobre todo la parte de innovación y de creación de nuevos conceptos, es algo fundamental. Entonces, dentro de la parte de ciencia y tecnología, justamente los alumnos tienen la capacidad de aprender de los errores, ¿no? Debemos comprender que no todos los procesos cognitivos o todas las investigaciones siempre van a dar frutos positivos. Es decir, yo soy de los investigadores que está a favor que si proponemos una metodología y no obtenemos los resultados deseados, debemos publicar y hacer públicos esos resultados para que justamente otros investigadores o otros estudiantes no repitan ese mismo camino, ¿no? Que muchas veces está la parte del ego de que, pues no, yo no voy a reconocer que mi planteamiento fue erróneo, ¿no? Otra parte importante que desarrolla las habilidades STEM es el trabajo en equipo, que como hemos visto durante la pandemia y pospandemia es una parte fundamental actualmente de nuestro ambiente laboral y educativo, ¿no? Que los estudiantes, tanto docentes, sepan trabajar en equipo de manera organizada, colaborativa, abiertos al diálogo. De igual manera promueve la parte de liderazgo dentro de los estudiantes, ¿no? Para que estos estudiantes tomen la iniciativa de resolver problemas, de tomar la dirección de su propia formación. Después, una habilidad que más adelante también la retomaré como una parte importante es la comunicación, porque muchas veces nuestros los estudiantes pueden ser, o incluso nosotros podemos ser muy buenos, pero la parte de comunicar estos resultados, estas investigaciones o los saberes aprendidos, no es muy fácil transmitirlo aún en la actualidad. De igual manera, un objetivo del aula STEM es pasar de estos ejemplos académicos que les mencionaba anteriormente a pasar a la resolución de problemas, a los estudios de casos, donde diferentes ideas, diferentes posturas nos permitan llegar a una solución óptima que beneficie a la mayoría de las partes. También algo muy importante es esta parte de la improvisación. Pareciera que es algo no bueno, ¿no? Dentro de los estudiantes improvisar, sobre todo a la hora de realizar un ejercicio, un examen. De manera convencional, en el aula tradicional, ¿qué pasaba? El docente ponía un examen, definía un tema, y si el alumno no resolvía el problema por la metodología que explicó el docente, a pesar de tener una respuesta correcta, el docente no le asentaba la respuesta correcta, la marcaba como correcta porque no desarrolló el ejercicio como él lo pensó. Sin embargo, esta parte de improvisación motiva a los estudiantes a pensar fuera de la caja, a pensar de manera divergente y poder encontrar soluciones distintas a las que el propio docente les puede compartir, ¿no? Después viene la parte del pensamiento lógico en la forma de cómo resolver problemas de manera organizada o encontrar soluciones creativas, que es justamente la última parte de la metodología STEM, es principalmente motivar la creatividad. Mucha de esto podemos encontrar muchos documentos, muchas investigaciones. Incluso a nivel nacional tenemos premios para tanto de la parte de universitarios, escuela primaria o la Asociación de Mujeres en STEM, ¿no? Entonces ya tenemos mucha visibilidad en la STEM, sin embargo, seguimos sin poder hacer empatar, sin tener un producto ya bien definido en cómo usar esta metodología dentro de nuestras aulas. Es ahí donde justamente aparece la ecuación STREAM, donde a la metodología STEAM le agregamos la robótica educativa o robótica en general como un facilitador o un articulador de estos cinco ejes de STEM. Y además algo importante, la lectura y la escritura.
¿Por qué? Si nos vamos a la parte cognitiva de la metodología STEM, agregar la parte de la robótica, significa ya pasar de la parte teórica a la parte física, es tener una comprensión física. Además, promueve el pensamiento computacional, desarrollar de forma estructurada cómo resolver o llegar a un resultado deseado. Y finalmente, poner en práctica esta parte de aprender de los errores. Por otra parte, las artes y lo recalco al resto de los demás ejes del STEAM, es que justamente la expresión creativa y el diseño narrativo promueven el quehacer docente y en el proceso cognitivo que los estudiantes puedan formular nuevas ideas, nuevos procesos cognitivos e incluso nuevas soluciones, ¿no? Encontrar, a pesar de lo que me explica el docente, yo ir más allá y encontrar otras propuestas. Y por último, y recalcar esta parte de la lectura, algo que hemos perdido mucho con el uso de estos dispositivos móviles en el aula, es el pensamiento crítico. Muchas veces los estudiantes y como docentes también cometemos el error de limitarnos a lo que nos entregan estas fuentes de información digital, ¿no? Además, esta parte de la comprensión de la información compleja, poder abstraer y obtener nuestras propias conclusiones de la información que leemos es algo muy importante en el proceso de aprendizaje, porque de esa manera cada uno de manera individual podemos llegar a nuestras propias conclusiones y comprender a nuestro propio ritmo y nuestro propio estilo la información que estamos recibiendo. Y por último, la escritura se tiene que motivar mucha parte, la parte de documentación técnica, más de una vez a mí me ha tocado con proyectos de estudiantes en que sus reportes se limitan a meramente a copiar y pegar la descripción técnica, sin embargo, no es una documentación técnica como tal, una documentación técnica tiene ciertas características principalmente con el propósito de que alguien pueda replicar el estudio, el proceso, el fenómeno físico, químico o la naturaleza que sea en otro laboratorio, en otras circunstancias y justamente otra parte importante es la argumentación científica, por qué investigar, por qué desarrollar estas habilidades, etcétera. Y finalmente la comunicación, tener las habilidades de transmitirle a un público no especializado los resultados obtenidos, que de manera general yo creo que es un tema muy importante, tanto para docentes como alumnos, a desarrollar esta actividad, porque muchas veces ni los alumnos, ni los papás, ni los docentes nos enteramos de qué realizan nuestros colegas, qué proyectos realizan en el aula nuestros alumnos, nuestros compañeros, etcétera. Por lo tanto, el enfoque STEAM no compite con el STEAM. No es que ahora todos queremos nuestro laboratorio con robótica, ¿no? Educativa, no. Sino lo que busca es reducir el uso de la tecnología como facilitador educativo, en el contexto que no lo utilicemos como mero medio expositor o de entretenimiento, sino que realmente justifique las decisiones y comunique los resultados de manera adecuada. Aquí un hermano hace unos 2 o 3 años nos dio una plática aquí en la universidad y retomo su comentario, ¿no? Le decía, por ahí de los 80, 90, cuando visitaban una escuela de los hermanos, nos comentaba, la novedad era que tuvieran sus salas de cómputo, ¿no? No, venga, hermano, que queremos presumir de nuestras computadoras, ¿no? De última generación, aquí los estudiantes prestan computación. Pasó otra década y ahora la novedad o lo primero que encuentran al visitar una escuela es, venga, hermano, visite nuestra aula STEM, ¿no? Donde tenemos proyectos de robótica educativa, de ciencia, de matemáticas, etcétera, ¿no? Y actualmente hemos migrado a otro, ¿no? Venga a nuestra sala inmersiva, ¿no? Venga, hermanos, venga y conozca nuestra sala inmersiva, donde los alumnos pueden desarrollar proyectos de videojuegos, actividades interactivas, etcétera, ¿no? Sin embargo, él recalcaba que solo esta tendencia o esta moda de ir migrando de la sala de cómputo a la sala inmersiva, él no terminaba de visualizar cómo articulaban estas herramientas del proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, eran novedosas, eran funcionales, obviamente dotaban de nuevas habilidades a los estudiantes, pero no queda aún claro o no quedaba claro aún cómo benefician el proceso cognitivo esta parte. Es ahí donde justamente Simbaña
Gallardo en 2025 publicó un estudio justamente donde a través de diferentes pruebas pilotos se encontraron que usar herramientas de acceso gratuito como Block, ¿no? Por plataformas accesibles, Google Classroom, etcétera, dentro del proceso de aprendizaje dentro de las aulas, genera una evidencia de que la mayoría de los estudiantes en estas condiciones, utilizando estas herramientas de la metodología STEM, independientemente ahorita de la virtual o robótica, podían tener una mejora de su promedio académico, es decir, estudiantes de bajo rendimiento se convirtieron en estudiantes de excelencia, como lo muestra ahí la gráfica, ¿no? Pasar de un promedio de 6.8 a 9.1 y después la participación estudiantil aumenta, ¿no? De estar alrededor del 60% al 90% de los estudiantes se involucran más en las actividades dentro del aula. Además, podemos ver en esta gráfica de polígono cómo las cuatro competencias que son pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación se ven exponenciadas por usar estos medios digitales facilitadores del aprendizaje. Es decir, a través del aprendizaje activo y con la correcta formación de los docentes, que es el otro lado que muy pocas veces abordamos, como docentes nos piden hacer actividades dentro del salón, hacer más dinámica la clase. Sin embargo, pues también es un compromiso y una tarea ardua poder capacitarnos en el uso de estas tecnologías para poder darle esas herramientas a los estudiantes y tener un aprendizaje activo dentro del aula. Porque, de nuevo, la tecnología por sí sola no va a mejorar el proceso de aprendizaje, ni los resultados de desempeño de los estudiantes. Es la correcta preparación de los docentes para que estos se vuelvan catalizadores del aprendizaje dentro del aula. Ahora, dentro de esta matriz de diagnóstico podemos, de manera muy general, porque es mucho más extensa esta matriz, qué tipo de herramienta es más adecuada, ¿no? Depender del tipo de aprendizaje. Por ejemplo, para una función educativa principal, podemos seleccionar robótica porque nos permite potenciar o a desarrollar las habilidades de programación práctica y prototipado físico, es decir, que los estudiantes pueden armar un robotcito u otro tipo de prototipos en el cual ellos pueden poner en práctica los conocimientos aprendidos en clase. De igual manera, podemos utilizar realidad aumentada para visualizar de manera interactiva, superponiendo la parte virtual con la parte física en cómo se verían estos proyectos. De hecho, en la industria, generalmente, actualmente, en la parte de capacitación, que también es una parte de docencia ya profesionalizante, está lo que se conoce actualmente como gemelo digital o digital twin, donde a los especialistas en la industria se capacitan con un gemelo virtual antes de trabajar con la plataforma física real. ¿Y eso cómo lo hacen? A través de la realidad virtual o la realidad mixta, donde pueden tener una simulación espacial y aprendizaje inmersivo, donde podemos simular aulas completas de aprendizaje de manera interactiva. Por ejemplo, aquí en La Salle estamos trabajando en un aula, en un demo de un aula de enseñanza de química, como si fuera un laboratorio de química, pero completamente virtual, donde los estudiantes pueden realizar algunas prácticas de manera virtual, lo cual les permitiría desarrollar y tener más horas prácticas antes de ir al laboratorio físico de química y realizar las prácticas. Obviamente hay limitaciones, ¿no? Como el estudiante puede ver la reacción química, ¿no? Entonces son algunos temas que aún tenemos que abordar de manera más detallada, donde justamente la parte de cómputo es una parte muy importante. Ahora, si nos vamos a la actividad cognitiva, la robótica contribuye de manera muy especial y específica a la lógica secuencial por la forma en que se programa un robot, a reducir las barreras cognitivas, ¿no? Esa barrera de pasar del concepto al código es algo importante en la parte de programación de robots, porque a través de superar esta barrera, los estudiantes pueden abstraerse aún más en cómo resolver problemas. Ahora, si nos vamos a la parte de realidad aumentada, este permite la visualización y comprensión de conceptos abstractos, ¿no? Por ejemplo,
visualizar a una escala súper magnificada lo que sería la mitosis celular o visualizar de manera más interactiva cómo es la segunda ley de Newton, ¿no? Cómo las fuerzas interactúan como un objeto y cómo la suma de todas de estas fuerzas generan movimiento sobre los objetos. Y de igual manera, con la realidad virtual o mixta, pues de nuevo permite la conciencia espacial dimensionar en 3 dimensiones, potencia el razonamiento procedimental en escenarios inmersivos porque te familiarizas con el ambiente, con el problema, antes de interactuar de manera física y real con ellos. Sin embargo, cada una de estas herramientas tiene diferentes desafíos. En robótica, obviamente la principal es la infraestructura que se requiere dentro del aula, los espacios de formación y el hardware con el que se cuenta, ¿no? Muchos estamos familiarizados con las Mindstorm de Lego, ¿no? Que se popularizaron mucho para la parte de robótica, sin embargo, no son las únicas. Sin embargo, sigue siendo costoso, ¿no? Por ejemplo, a países en vías de desarrollo, adquirir estas plataformas, ¿no? Sobre todo en instituciones que son sin fines de lucro. Adquirir este tipo de plataforma, la única forma de acceder es a través de una donación. Sin embargo, aparece otro desafío que es darle mantenimiento a las plataformas. Ahora, para la parte de realidad aumentada, se requieren dispositivos móviles compatibles. Yo tuve la fortuna de ser la primera generación de un proyecto que tuvo Meta junto con el Centro Universitario aquí centro de la Ciudad de México, donde tuvimos una capacitación intensa de usar las herramientas del MetaSpark, lo que era la herramienta para desarrollar filtros de realidad mixta y aumentada usando la aplicación de Facebook e Instagram. ¿Cuál era la gran ventaja de este? Que no necesitabas ni descargar un nuevo software en el dispositivo móvil, ni necesitabas un dispositivo muy de gama alta, simplemente con la función de Facebook, de la aplicación de Facebook o Instagram y que tu cámara tuviera sensor inercial, podías desarrollar aplicaciones de realidad aumentada. De hecho, yo hice algunos demos con mis estudiantes de cómo controlar un robot, o simular un sistema mecánico, o ver cómo se movía el sistema mecánico, más que simularlo, usando estos filtros. Sin embargo, por X y razón, Meta solo dio la capacitación a otras 2 generaciones más, canceló el proyecto. De hecho, actualmente está descontinuada esta herramienta, aún la podemos usar, pero ya no podemos publicar los filtros en lo que era para que todos tuvieran acceso. Y esto también se ha vuelto una barrera. De hecho, no fue la única. Hubo como hace 2, 3 años muchas aplicaciones que ofrecían herramientas muy, pero muy sencillas para desarrollar aplicaciones de realidad aumentada que descontinuaron para migrar a otros productos de suscripción más complejos que requieren un hardware más especializado, una suscripción y por lo tanto, pues lo hacen menos accesible. Y por último, para la realidad virtual y mixta, pues como lo mencionaba, ¿no? Necesitamos estos aulas inmersivas. Aquí en La Salle tenemos dos, tanto en la Facultad de Ingeniería como en el Centro de Investigación. Sin embargo, pues la capacidad de atención a los estudiantes se supera muy rápidamente. Los costos de mantenimiento, pues obviamente son elevados y algo que muchas veces hemos estado dejando de lado y que son de los hallazgos que he obtenido en mi investigación de esta parte los últimos meses, fue justamente que ya hay evidencia clínica que hay afectaciones en la coordinación motriz, justamente esta parte que mencionas de riesgos biomecánicos, por usar de manera prolongada, principalmente en adultos jóvenes, estos lentes de realidad virtual que actualmente pues los usamos de manera muy intensa, tanto en la parte educativa como en la parte de, ¿cómo se llama?, de entretenimiento. Entonces aquí les doy algunos ejemplos, obviamente el más famosito que les puedo compartir aquí es este del Pokémon Go, que aquí hay una anécdota interesante. La empresa que desarrolló Pokémon Go después construyó otra filial que se dedica a hacer levantamiento de mapas de ciudades. ¿Y a quién creen que usó para mapear a todas estas ciudades? Pues a todos los usuarios de Pokémon Go.
el hecho de que esta aplicación móvil tuviera la realidad mixta, más allá del entrenamiento, tenía un propósito, mapear de manera muy precisa las ciudades, y actualmente la otra filial de esta compañía vende estos mapas altamente detallados para la parte de construcciones, ¿no? Principalmente. Después tenemos muchos ejemplos, no solo el único, nada más que aquí ya nos quiso ver mi video, una disculpa. Tenemos realidad mixta y salud. Aproximadamente hace unos 3 4 años se realizó la primera cirugía utilizando los HoloLens. Para quien no esté al tanto de los HoloLens, son los lentes de realidad virtual de Microsoft. Aquí en La Salle también tuvimos la oportunidad de probarlos, verlos. De hecho, en una actividad de nuestra formación docente se hizo una sala interactiva en 3 puntos de manera simultánea. Sin embargo, el problema de esta herramienta no es la funcionalidad, es el costo. Estoy hablando de hace 2 3 años. Cada uno, el framework requerido para cada uno de estos lentes era alrededor de 100,000 pesos. Ahora imagínense equipar una sala de 30 40 estudiantes con estos lentes. Pues ni instituciones privadas o autónomas en México tienen esa capacidad, ¿no? Para equipar con ese tipo de dispositivos. Y una disculpa porque no se vio el video, estos tampoco se quieren ver. Estos de aquí son otros productos ya comerciales en la parte educativa, principalmente para educación básica, que es el Z-Space y el Mursion. Aquí me llama la atención de por qué no se ve el video. Sí, hace rato sí se veía, pero bueno. Son dos tipos de aplicaciones donde justamente con realidad mixta y aumentada, con el enfoque STEM, los estudiantes desarrollan algunas competencias. Aquí de hecho se alcanza a ver, ¿no? Como por la parte de biología, de química, de matemáticas. Aquí tenemos como un aula virtual donde los estudiantes interactúan con un docente, etcétera. Son plataformas ya de suscripción, donde las instituciones, pues obviamente, tienen que invertir tanto en la parte de hardware. Si no sé si se alcanzan a ver aquí en la fotito de la niña, utilizan una cámara justamente para el posicionamiento en el espacio de la pluma y de esta manera retroalimentar la aplicación y que pueda interactuar con los objetos virtuales. Entonces, ya existen en el mercado todas estas herramientas. Sin embargo, regresamos a la pregunta del inicio. No es la tecnología por sí sola no va a facilitar el proceso cognitivo o de aprendizaje. Es que nosotros creemos nuevos conocimientos utilizando estas herramientas. Entonces, ya como a conclusión de esta parte de cómo contribuye la realidad mixta a la parte del STEM, es que su principal aporte es respecto al estudiante, le permite ver de manera física cómo se comporta la información, cómo se comporta el aprendizaje, ¿no? Y hay que añadirle justamente una capa de datos digitales, ¿no? Como son estos modelos 3D, bases de datos, y principalmente lo podemos ver de manera muy comercial y ya utilizada en la parte de enseñanza de biología, de geología, de ingeniería civil, incluso en robótica, con esto de los gemelos digitales que les mencionaba. Entonces, aquí la realidad aumentada tiene el principal objetivo de definir las métricas para poder definir si realmente está potenciando, está facilitando o está dificultando el aprendizaje dentro del aula. Entonces, la realidad virtual y mixta es un proceso con diferentes etapas. Primero hay que diseñar el espacio 3D, adquirir o diseñar las aulas, que también no es una tarea fácil. Esta parte tenemos estudiantes aquí en La Salle que se dedican única y exclusivamente a diseñar las aulas virtuales, otros alumnos que se dedican únicamente a los modelos de IA para la interacción y otros que se dedican única y exclusivamente a la parte de la visualización. Entonces sí es un proceso tardado. Ya al menos en la parte de salud ya se ha validado como un entrenamiento médico o paramédico, de manera ya sea previa a algún procedimiento quirúrgico o durante la propia cirugía, como el video que no les pude compartir. Y el principal objetivo es reducir los riesgos y los errores en el laboratorio real físico, ¿vale? Entonces, de nuevo, la inmersión no equivale a aprendizaje automático. El entorno virtual es el que debe requerir interacción significativa, toma de decisiones y la retroalimentación constante, que son todas estas métricas o datos para poder
evaluar. Ahora, ¿cuáles son algunas de las beneficios que hemos identificado del uso de realidad virtual dentro del aula? Pues que es una motivación, ¿no? Para realizar una actividad posterior o previa a la clase. Nos permite reforzar mediante fases el proceso cognitivo y de aprendizaje. Nos permite englobar de manera integral tanto la parte teórica como la parte práctica y nos permite después reflexionar los aprendizajes obtenidos en la sesión y de manera muy puntual y y de manera muy, no casi, muy lúdica, mediante la parte de gamificación, reforzar algunos conceptos. Esta parte de aquí, este esquemita, engloba prácticamente lo que mencioné, ¿no? Primero, desarrollo de habilidades complejas, disminuye el temor a equivocarse, les da mayor confianza, esta parte de motivar el liderazgo que mencionaba al principio, mejora la concentración, mayor motivación y significado de lo que se aprende, porque visualizan de manera más directa, ¿no? Entonces se aplica su conocimiento y hay una conexión emocional con la experiencia de aprendizaje. Pero ojo, no todo proceso utilizando realidad virtual es beneficioso. Justamente el año pasado y en este año aparecieron dos trabajos de ABCD, Dick et al. Y Gene Serious Games y K-Posture, donde a través de un estudio en adultos jóvenes observaron que usar de manera cotidiana y continua este tipo de dispositivos inteligentes como son los lentes de realidad virtual afecta de manera sistemática el equilibrio y la postura de adultos jóvenes y mayores. Entonces, sí se encontraron que tiene un beneficio clínico porque permite realizar ejercicios de rehabilitación en condiciones controladas de manera más atractiva y con condiciones más medibles. Sin embargo, induce a la fatiga, principalmente la visual. No todos somos aptos para usar lentes de realidad virtual o 3D, ya lo hemos visto, y genera este proceso de mareo y de inestabilidad, es decir, pérdida del equilibrio. Por lo tanto, la implementación de la realidad virtual también requiere de un proceso de personalización, es decir, también se está investigando justamente en estas partes. Ahora, pasando del otro lado, ya vimos todos los beneficios contra de lo que sería la realidad virtual dentro del proceso STEM. Ahora, ¿cómo puede potenciar justamente en la ecuación STEM agregar o sumar la parte de robótica educativa? De manera muy similar, pues encontrarán que hay puntos muy similares a lo de STEM con robótica educativa, donde está el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la motivación al aprendizaje, etcétera, que son habilidades deseables durante la formación STEM. Entonces, la robótica educativa permite promocionar el pensamiento computacional como una acción visible, es decir, llevar el proceso de prueba y error de manera sistematizada, es decir, a primero programar, probar, observar, corregir y explicar. Y justamente debe llevar algunas adaptaciones por el nivel, ya sea a nivel educación básica, primaria alta y primaria baja, ya sea a través de secuencias de orientación espacial y sobre todo observar la causa y efecto de algunas acciones a nivel secundaria, pues ya podemos abordar de manera más profunda selección de sensores, medición de variables físicas, programación por bloques, resolver problemas, obtener retos, ya no es solo que se mueva, ahora que resuelva una tarea. A nivel bachillerato podemos ir todavía más, ¿no? Ya no solo usar los bloques que ya están comerciales, empezar a desarrollar sus propios bloques, desarrollar aún más el pensamiento físico y matemático para desarrollar prototipos más complejos, tanto de la parte experimental como de la parte física, perdón, parte teórica, y finalmente en educación superior, desarrollar el proceso de autonomía, inteligencia artificial y técnicas de control avanzado para navegación autónoma para resolución de problemas. Es decir, la robótica educativa nos permite
entender que el error sí tiene, cometer errores sí tiene un valor educativo. ¿Por qué? Cuando el prototipo, el robot falla, el estudiante puede formular una hipótesis del por qué falló, revisar su código, identificar los errores y modificar incluso el diseño físico para atender. Es de ahí que también esta parte de estas competencias de robótica, apenas la semana pasada, el día jueves y viernes, se llevó a cabo la Copa Fútbol aquí en el Politécnico, donde justamente me daba mucho gusto, ¿no? Ver estudiantes de secundaria, de bachilleres, de universidad participando en estas competencias de robótica móvil, donde podíamos ver una gran diversidad diferente de soluciones a un mismo problema con un único propósito, que era justamente meter un gol, ¿no? Entonces, sí, la robótica educativa promueve mucho o es un facilitador de la metodología STEM porque permiten caminar de manera más práctica, ¿no? En la parte tecnológica, pues viene la integración de la parte de software con parte de hardware, en la parte de matemáticas, llevar al siguiente nivel la parte de pensamiento lógico, matemático, aplicar conceptos de geometría, definir medición de variables físicas, etcétera. En la parte de diseño viene toda la parte creativa. Si vieran los diseños, ¿no? Que algunos presentaban los estudiantes, en algunos eran muy originales. Sobre todo tuve la oportunidad de platicar con unas chicas, un equipo de una secundaria que venía de Chiapas, ahorita se me olvidó el nombre, de la secundaria, donde utilizando justamente estos robots Legos habían hecho su plataforma de robots móviles que juegan robot, pero aún así su profesor los había llevado a más y habían hecho su propio simulador de realidad virtual. Entonces, que estudiantes de secundaria llegaran a esos resultados, dieran esas conversiones, que tuvieran ese dominio del escenario o facilidad de palabra, era muy motivante, al menos para mí, que de hecho felicité mucho al docente y a los docentes que participaban en el proyecto, porque les decía, yo ya hubiera querido, ¿no? A su edad, tener esas herramientas para desarrollar proyectos, ¿no? Al nivel que ellos desarrollaron. Después tenemos la parte de ingeniería que tiene que ver justamente con desarrollar y diseñar prototipos, ¿no? Y en cuanto, sobre todo esta parte de improvisación y resolución de problemas, ¿no? Porque ahí los chicos, si fallaba una llanta, el robot ya no hacía la tarea que hacía, en corto cambiaban su código, modificaban el hardware, entonces era alguna actividad muy enriquecedora. Y finalmente la parte de ciencia, ¿no? Utilizar sensores para cambiar una variable física, como puede ser luz, intensidad de corriente, flujo de agua, etcétera, a una variable digital y justamente a partir de ahí tomar decisiones y justamente poner en práctica lo que es el método científico. Yo siempre me gusta compartir esta analogía porque yo, a mi parecer, la robótica permite enlazar de manera más adecuada los 5 ejes de la metodología STEM como si fuera una transmisión automática. Por ejemplo, una transmisión manual, cuando hacemos cambios de velocidades, pues si no somos muy duchos en la parte de hacer el cambio, lo que pasa, el motor pierde potencia, ¿no? Y se los puede incluso apagar, ¿no? Incluso aquí podemos ver de color azul que justamente cada vez que se hacen los cambios de velocidades, el motor pierde potencia, ¿no? La curva va en crecimiento, la potencia va en crecimiento, pero hay estos picos. Y justamente yo hago la analogía con el aprendizaje STEM o la forma tradicional del aprendizaje, en que si no enlazamos un concepto y un conocimiento con el siguiente, corremos el riesgo de perder el interés por completo de los estudiantes en el proceso cognitivo y de aprendizaje. Y en este caso, la robótica educativa como facilitador del STEM en- agregado a la ecuación incluso con la realidad virtual, convierte el proceso de aprendizaje en una transmisión automática donde de manera más suave y continua podemos transitar de un concepto sencillo a un concepto más complejo sin perder el interés del estudiante en el proceso. Entonces, la robótica educativa funciona como un catalizador del STEAM. Un ejemplo que les comparto es el de Pi Digital, desarrollado por la empresa, ahí se me olvida, Lighthouse en Estados Unidos, donde justamente tuvo el propósito de democratizar la inversión tecnológica. ¿Qué es lo que hizo? A través de cómputo en la nube y utilizando algo tan
de fácil acceso como es el Google Slide, porque prácticamente cualquier usuario de Google tiene acceso a estas plataformas, desarrollaron una metodología de enseñar robótica sin tener robots de manera física en el aula. Es decir, a través de esta inmersión Digital, pasaron del mundo físico a un entorno digital, donde los estudiantes podían programar robots utilizando simplemente botones de Google Slide, como agregamos objetos en el PowerPoint, por ejemplo, y a través de una macro, que obviamente es la contribución principal de este proyecto, podían programar robots a distancia. Una disculpa si no les puedo compartir imágenes porque no tengo los derechos de este proyecto. Sin embargo, aquí lo importante fue el framework de aprendizaje inmersivo que ellos desarrollaron para potenciar las habilidades STEM a la vez que aprendían robótica, ¿no? Entonces tenían un cuaderno como ese del Classroom, ya sea a través de Google Slide, y el objetivo principal era reducir las barreras entre la parte teórica y la parte práctica. Después tuvieron una parte de entorno escalable de programación, donde expertos desarrollaron todo el framework, pero lo depuraron a tal grado que estudiantes de educación básica pudieran programar un robot sin saber programación. Después desarrollaron una plataforma de un robot móvil sencillo, el cual a través por videoconferencia los alumnos pueden ver cómo funciona el carrito, cargan códigos, se carga en la nube, se descarga de la nube al carrito y el carrito ejecutaba. De tal manera que los estudiantes podían ver de manera práctica cómo funciona. Obviamente esto no es novedoso. Cualquiera que sea del área de ingeniería que ha trabajado con algunas tarjetas de desarrollo, principalmente de Texas Instruments o alguna similar, ya tiene varios años que justamente te dan acceso, ¿no? Si el hardware es muy costoso, pagas una suscripción y puedes simular en un hardware en otra parte del mundo el código que tú estás desarrollando. Sin embargo, aquí el objetivo fue democratizar, ¿no? Que personas o estudiantes en condición vulnerable pudieran acceder a las mismas herramientas que otros estudiantes en otras condiciones. Y finalmente, el hecho de que esté todo en la nube permite que múltiples alumnos de manera simultánea interactúen en diferentes posiciones geográficas compartiendo infraestructura. Entonces, el resultado de este ecosistema fue que se obtuvo trabajo en equipo en grupos reducidos, la inmersión era total y potenciaba las competencias STEM, y así como las habilidades CEL, que es de habilidades blandas, ¿no? Como es trabajo en equipo, la resiliencia, la resolución de problemas. Ahora, ¿cuál es algunos de los resultados de esta parte de esta metodología? Fue que se pudieron definir métricas de percepción tanto del docente como del estudiante para definir el nivel de satisfacción de utilizar estas herramientas. Permitió generar métricas de enlace, de enganche, de qué tanto se veían involucrar los estudiantes utilizando esta metodología, y se identificaron momentos clave o cuellos de botella que dificultaban el proceso y justamente con el propósito de poder solucionarlos. A final de cuentas, un agente de IA era el que procesaba toda esta información en tiempo real y daba de manera directa el rendimiento de cada estudiante en tiempo real, con el propósito de después tener una personalización del proceso educativo y una retroalimentación personalizada de acuerdo a cada uno de los estudiantes que corrieron en este proyecto, bueno, participaron en este proyecto. Ahora, a manera de resumen, la robótica como facilitador tenemos tanto ventajas como desventajas. Dentro de las desventajas y desafíos, pues sigue siendo los costos, ¿no? Sigue siendo un framework caro utilizar este tipo de plataformas, incluso las de más acceso, las de más fácil acceso siguen siendo costosos. Más que nada el mantenimiento. Hay vacío de contenido, están las herramientas, pero no hay suficiente contenido didáctico. Ahora, una parte importante que identificaron fue la dificultad de mantener la atención cuando solo se cuenta con un robot físico para toda la clase. Y una de los desafíos tradicionales fue vencer esta parte de la caja negra de la evaluación y de que de manera interactiva tanto docente como estudiante pudieran ver en tiempo real
el proceso y el desempeño de cada uno de ellos. Y dentro de los beneficios transformadores justamente de este modelo de cómputo en la nube, pues fue la parte de infraestructura descentralizada, ya no tener en físico el robot, una integración más transparente, sobre todo el usar los Google Slide que son de código libre, crear una comunidad donde múltiples alumnos y docentes nutran la plataforma y el agente de IA para mejorar el proceso cognitivo y un proceso de analítica de datos que permite personalización del aprendizaje. Y sobre todo se concluyó que esta plataforma o este framework tenía el potencial de cerrar la brecha tecnológica para aquellas escuelas que carecen de infraestructura y que operan con estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. Ahora, ya para ir cerrando, perdón si me extendí un poquito más, la lectura y la escritura siguen siendo un ancla cognitiva importante. ¿Por qué? La lectura es importante para poder comprender los conceptos. Por mucha información que podemos encontrar en internet, si no la leemos y comprendemos, no sirve de mucho en el proceso de aprendizaje y su contraparte es desarrollar la capacidad de escribir y comunicar de manera adecuada la información y de los hallazgos. Entonces, cuando el estudiante escribe, reorganiza ideas, identifica vacíos y hace visible su proceso cognitivo. La comunicación es una simple decoración, es un proceso también de aprendizaje. Entonces, aquí tenemos una ruta didáctica propuesta por varios autores en cómo podemos implementar el stream en 8 pasos interactivos. Primero hay que identificar un problema, después alinearlos y orientarlos a los conceptos STEM, después seleccionar la tecnología más adecuada, con cuál va a ser su propósito, después realizar una lectura y análisis de la revisión literaria, después diseño y construcción, es decir, la materialización del programa como tal, después llevar un proceso de prueba y mejora, después volver a probar y después ven que es como un helicoidal, bueno, como un ciclo, ¿no? No es continuo, por eso el 5 está ahí desfasado. Y después, justamente una parte importante es la evaluación de las competencias, ¿no? ¿Cuáles son los aprendizajes que deseamos valorar y evaluar en el proceso de aprendizaje? Entonces, el modelo STREN es un giro al modelo tradicional donde el docente es expositor y el estudiante es un receptor pasivo. En el STREN, el docente es el diseñador de los retos, de los recursos, acompaña al estudiante, evalúa el proceso y garantía la seguridad y la inclusión. Y el estudiante es el creador, el analista crítico y el comunicador de los resultados. Y, de nuevo, el error como evidencia. Si un robot no completa su ruta, el estudiante demuestra aprendizaje al documentar la falla, analizar los datos del sensor y proponer ajustes estructurados. Es decir, usar el error como una evidencia de aprendizaje mejora la comprensión conceptual, el pensamiento computacional, el diseño y construcción de prototipos, la colaboración, es decir, el trabajo en equipo, la comunicación oral y escrita y la argumentación, es decir, defender sus ideas y finalmente promueve la responsabilidad porque también algo muy importante es tener en cuenta los impactos éticos y de seguridad de este tipo de desarrollos. En síntesis, las promesas que promueve el utilizar robótica y realidad virtual con la metodología STEM es aumento dramático en motivación y participación activa de los estudiantes, desarrollo de las competencias 4C, que es creatividad, pensamiento crítico, colaboración y comunicación, y conexión tangible entre la parte teórica y la parte práctica, ya sea de la parte matemática como de la científica. Los límites siguen siendo los altos costos, las barreras de accesibilidad, riesgo de uso, falta de datos empíricos sobre retención de conocimientos a largo plazo, porque como mencioné, ya hay muchos productos, pero no hay aún evidencia tangible, salvo este estudio último reciente que les compartí de 2025, y la curva de aprendizaje es muy intensa, porque los docentes nos tenemos que ir formando
a la par en que van saliendo estas herramientas. Entonces la curva de aprendizaje es muy intensa. No todos tenemos la capacidad de absorber ese ritmo y adecuarnos a las tecnologías. Entonces, recordar que el futuro no es llenar el aula de dispositivos, sino diseñar el pensamiento. Recordando que la robótica es para inventar, la realidad virtual para visualizar, perdón, la realidad aumentada para visualizar, la realidad virtual para simular, la lectura para comprender y la escritura para comunicar. De nuevo, recomendando los objetivos de la OCDE respecto a las capacidades o habilidades digitales que deben de tener los estudiantes para 2030, la metodología STREN es una evolución pedagógica sustentada en evidencia, donde la tecnología sirve como puente hacia la competencia humana integral. Y pues estas son algunas de las referencias más relevantes de este estudio que les comparto y de las diapositivas que les compartí a lo largo de esta sesión. Pues bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. No, muchas gracias, profesor Hipólito, muy completo y también interesante y con casos específicos. También creo que en los entornos educativos es un reto, ¿verdad? Incluir este tipo de tecnologías, sobre todo lo que comentabas, de que sean asequibles, accesibles al alumnado y también considerando la infraestructura, pero sobre todo el factor humano, ¿verdad? Salvaguardar el aprendizaje, sí, pero también las cuestiones de salud física y mental que puedan provocar cuando su uso pues, se hace de una manera muy continua o permanente. También las afectaciones que pueda haber, creo que ese tema es muy, muy, muy interesante. Bueno, en lo que se animan los colegas que están aquí presentes, si tienen alguna duda, alguna inquietud, a mí me gustaría platicar, bueno, un poquito, preguntarte si en algún caso tienen algún proyecto vinculado con el sector industrial, porque sabemos que este tipo de usos y tecnología generalmente o ya cada vez más se están utilizando en el sector productivo, empresarial, ¿no? Si ustedes han estado pensando o tienen algunos proyectos relacionados con esta vinculación con el sector empresarial y cómo lo han hecho, porque seguramente ellos tendrán mejores condiciones de este tipo de tecnología y a su vez cómo se va preparando el alumnado, ¿verdad? También a enfrentarse a un entorno laboral pues competitivo que te exige también tener este tipo de habilidades y tecnología. Si por una parte el sector empresarial y por otra parte que a nosotros nos interesa mucho, si han tenido algún acercamiento con alguna comunidad, con el entorno social a la vez no tan favorable, pero que permita realmente esta cultura de innovación y de uso de la tecnología de una forma pues justa, razonable y de acceso para todos. No sé si te gustaría comentar algo al respecto y si alguien se anima hacer algún comentario o alguna pregunta, pues es muy bienvenido. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, doctor Pablo. Son interesantes sus preguntas. De hecho, sí tenemos algunos proyectos, sobre todo en la parte de gemelo digital, ya que de manera convencional en la industria está muy casado el concepto de gemelo digital a tener el robot, ¿no? Virtual para simularlo. Sin embargo, el gemelo digital no se limita solamente a un objeto, ¿no? Como sería el robot, sino en este caso hemos estado planeando, como les mencioné brevemente, lo del aula virtual, por ejemplo, de enseñanza química, donde el gemelo digital sería propiamente el aula con los perfiles de estudiantes cargados dentro del modelo de aprendizaje y ver cómo interactúan dentro de una clase simulada. Justamente sería el gemelo digital del aula, ¿no? Para poder ver, probar técnicas o metodologías de enseñanza o herramientas de robótica, etcétera, y ver cómo interactúan estos agentes, ¿no? A la hora de la parte de interactuar entre ellos. De igual manera, en la parte de la industria, principalmente con sector productivo, tenemos proyectos relacionados justamente en la parte de capacitación, pero para cuestiones de seguridad, ¿no? O sea, de uso de equipo, ¿no? Para reducir el riesgo de alguna lesión usando un equipo, pues sí, hemos estado en plática con algunas empresas para justamente
hacer el gemelo digital de su proceso, su estación de trabajo y a partir de ahí ellos puedan entrenarse, ¿no? Con lente de realidad virtual, donde que de hecho ya hay muchos productos así, ¿no? Pero es como un producto un servicio que pretendemos dar aquí dentro del CETIDE, aquí en la Universidad de La Salle, México, donde traes tu proceso, tienes un índice de, de accidentes y lo que el propósito de esta capacitación virtual es reducir de manera significativa estos tipos de incidentes, ¿no? Obviamente el plus que ofrecemos en la SAI es personalizar, ¿no? A la estación de trabajo con los requerimientos que quiere el usuario, con el tipo de herramienta, el tipo de visualización. De igual manera, en la parte educativa, en algunas escuelas, justamente, hay algunos proyectos justamente de IA para la parte de detección de riesgo de abandono de deserción escolar, justamente como una plataforma de ir monitoreando las interacciones de los estudiantes con estas actividades y así como lo mencioné, que los estudiantes son como el centro de estos proyectos donde desarrollan prácticamente desde el aula virtual hasta la simulación dentro del ambiente virtual, pues también ellos nos ayudan justamente a definir estas métricas, ¿no? De definir cuándo algo es atractivo, algo no es atractivo. Por ejemplo, yo recuerdo un comentario de una maestra, ¿no? Que mencionaba en un congreso, ¿no? Que los alumnos vio que ponerlos a grabar TikToks era muy interactivo, ¿no? Era muy llamativo, pero en el momento que ella lo utilizó como herramienta pedagógica, a ellos dejó de llamarle la atención grabar TikToks, ¿no? Algo similar pretendemos con la parte de esta aula virtual, que el probar algunas metodologías que, como menciona el estudio, aumentan la participación y enganchan más a los estudiantes a la interacción. También identificar cuándo al estudiante esta atracción se vuelve un, un factor para no integrarse, ¿no? O sea, como diciendo, a mí no me Claro. gusta esta parte, ¿no? A mí no me gusta que todo sea con juegos, ¿no? A mí me gusta más que el docente exponga un ejercicio, lo resuelva. Eso me sirve más que yo hacer una competencia, un skate room, algo, etcétera. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando. De igual manera, hay otros proyectos de otros colegas, justamente para cuestiones de promoción de cultura de la paz a través de herramientas digitales, como esta parte de vivencias, ¿no? Igual hay otro proyecto aquí para prevenir el acoso escolar en escuelas, donde ya se han hecho algunas pruebas piloto, donde justamente a través de avatares virtuales, y una serie pues sí, como una serie de ejemplos de casos que le permite tanto al docente, a los padres, a los alumnos saber cómo responder ante estas situaciones, qué hacer como docente si identificas un caso de acoso escolar, qué haces como estudiante si eres víctima de acoso, o qué haces tú como padre si te das cuenta que tu hijo está siendo víctima de acoso. Entonces, estos proyectos justamente en la parte virtual principalmente, tienen ese propósito de dar herramientas, ¿no? De facilitar tanto a la parte docente como estudiante desarrollar estas habilidades y competencias y a nosotros obtener mejores métricas, mejores resultados en estas implementaciones virtuales. Y de la parte de la industria, pues obviamente, pues un factor importante es esta parte de la personalización de esta capacitación. No, excelente, muy interesante también y, digamos, pensando en esta colaboración, esta integración, ¿ustedes en algún momento, digo, tienen algunos recursos de acceso libre en este sentido o es más hacia la comunidad específicamente de la institución o sí tienen algún repositorio o algún espacio donde a lo mejor la comunidad de este programa de cultura digital pues está abierto a toda la comunidad, en Ujú. algún momento puedan consultar algo, revisar algún material, algún ejemplo? Sí, la universidad a través de la biblioteca tiene su repositorio, ahí todas nuestras publicaciones o documentos técnicos se quedan ahí almacenados, ¿no? Y esos son de acceso libre. De igual manera, algunas plataformas no son de acceso libre porque ya es más como un servicio que damos dentro de la universidad para esta parte de la sostenibilidad de los proyectos, justamente pensando en esta parte de tanto transferencia tecnológica como transferencia social, que son como los dos productos principales a los que la mayoría de nuestros proyectos de investigación pretenden a mediano y largo plazo tanto la transferencia tecnológica al sector industrial como a la parte de transferencia social, ¿no? Como esta parte de
alguna metodología para preservación de algún aspecto cultural de alguna comunidad o de la sociedad. Entonces también está ahí. Pero en general, pues el repositorio está dentro de la universidad, de la biblioteca de la universidad. No, pues muchas gracias, doctor Hipólito. Esperemos no sea la primera ni última sesión que te encuentres con nosotros. La verdad es que estuvo muy interesante, muy atractivo la propuesta y también pues todos los ejemplos y también casos e investigación que nos propones. Creo que es muy interesante y les agradecemos tanto a ti tu presencia en esta sesión y también a todos los colegas y que nos acompañan por el Zoom y también por redes sociales. Agradecemos y sabemos esta grabación, esta sesión se va a quedar grabada y tendremos acceso de forma abierta para que puedan disfrutar y también consultar esta exposición que fue muy interesante. Te agradecemos mucho, doctor Hipólito. Muchas gracias por esta sesión y toda la información y conocimientos que nos transfiere son muy interesantes. Muchas gracias, doctor Hipólito. Que tengas bonita tarde. Nos despedimos por esta ocasión de esta sesión, pero con mucho gusto de tenerte por acá. Muchas gracias, doctor, y estamos en contacto. Muchas gracias Sí, también a muchas toda gracias la por la comunidad que invitación. nos sigue. Buena tarde. Hasta pronto. Que estés Hasta muy pronto. bien.